Bueno, bienvenidos a todos. Chile es testigo prácticamente en menos de un año de dos fenómenos, eh, digamos, que de eclipses, en este caso eclipses solares, y nosotros aquí en la Universidad de Santa María queremos aprovechar la oportunidad, a pesar de que no podemos organizar un evento, digamos, presencial en las instalaciones, de al menos hacer una actividad online que nos permita compartir algunas ideas, algunos hechos quizás curiosos que están relacionados con los eclipses. Y para eso tenemos acá al doctor Daniel Albornoz, que es profesor de nuestra casa de estudio y que un poco nos va a comentar sobre esto, sobre los eclipses y de alguna manera nos va a preparar, digamos, el estado de ánimo para todos observar el eclipse, ojalá que con las precauciones correspondientes. Así que sin ánimo, digamos, de extender un poco esto, le damos la palabra a Daniel. Muchas gracias, Eric. Hola a todas y todos. Estamos acá transmitiendo en vivo para ustedes desde la comuna de Cunco, en la región de la Araucanía, donde he tenido la suerte de poder desplazarme para presenciar acá donde este eclipse encontrará su oscuridad total, ¿cierto? Este evento tan importante para quienes disfrutamos de la ciencia, disfrutamos del conocimiento de la naturaleza, nos maravillamos con ella y buscamos estos momentos para disfrutarlos especialmente, ¿no? Así que intentaré poder transmitir un poco de esto, de lo que venimos a buscar acá. Evidentemente no soy la única persona que se ha desplazado para esto. Tengo el gusto de compartir en este viaje con astrónomos y astrónomas, y así como un montón de otras personas que desde también la afición vienen a buscar este eclipse. Es un poco con ese tenor que quería compartir con ustedes algunas cosas, algunas definiciones, algunas características de lo que nos va a tocar presenciar, más o menos, ¿cierto? Pero con la virtud de que es un fenómeno de gran amplitud en el espacio, ¿no? O sea, si bien estoy a 600 kilómetros de Santiago, un poco más de Valparaíso, si ustedes están en alguna de esas ciudades, bueno, estaremos presenciando con algunos matices el mismo fenómeno, ¿sí? Que es el tránsito de la Luna por delante del Sol. He querido, bueno, en honor a esta actividad que es venir a buscar el eclipse, llamar esta charla introductoria Cazando Eclipses, y para darle un poco de contexto, ¿cierto? Me voy a referir a algo de la ciencia misma de lo que es un eclipse y de la ciencia que se hace también con los eclipses y se ha hecho históricamente con los eclipses. Es un tema que es de larga data, hacia atrás, o sea, hace ya varios siglos que se manejan datos suficientes como para poder comprender lo que es un eclipse, predecir cuándo y dónde se va a desarrollar, pero también utilizarlo como fenómeno para descubrir otras cosas de la naturaleza. Y si bien es cierto, algunas de esas técnicas ya datan de algunos siglos, hay otras bastante más nuevas que incluso en espacio de menos de 5 años se han desarrollado utilizando técnicas que tienen que ver con el eclipse, que están basadas en la historia de la ciencia en torno a los eclipses. Y bueno, también discutiré brevemente algunos fenómenos observables, ¿cierto? Algunas y algunos de ustedes habrán tenido la chance, la suerte de estar en la zona de oscuridad total para el eclipse del 2019, y esas vivencias, habiendo estado en la cuarta región o habiéndolo presenciado desde Valparaíso, desde Santiago, donde hubieran estado, ya nos dejó una vivencia, ¿cierto? Y algunas cosas llamaron nuestra atención. Me voy a referir a un par de cositas también. Bueno, cuando hablamos de un eclipse, efectivamente Eric decía muy bien, se trata de un eclipse solar, ¿sí? Eclipse se trata de ocultar un astro, ocultar la luz, en este caso el Sol. Podemos hablar de tres tipos de eclipse, dependiendo del fenómeno en sí, dependiendo desde dónde lo observamos, que puede ser parcial, como es el GIF que se observa a la izquierda, puede ser anular, cuando la Luna efectivamente se alinea con el Sol, pero tiene una sombra que no alcanza a cubrir completamente el Sol, en cuyo caso la máxima oscuridad se condice con un anillo, ¿cierto?, de luz solar, el llamado anillo de fuego. Hace pocos años en el sur de Chile, en Coyhaique, fue el lugar para poder apreciar justamente un eclipse anular
con su anillo de fuego. En la ciudad de Santiago yo lo vi, debe haber el máximo ocultamiento está cercano al 50%, un poquito por debajo. Pero este año, bueno, y el año pasado también hemos tenido un fenómeno de un eclipse solar total, es decir, cuando el tránsito de la Luna por delante de la luz solar logra cubrirlo en su totalidad. En este caso, eso significa que existen lugares sobre la superficie de la Tierra donde efectivamente no llega luz directa del Sol, sino que solamente luz, por ejemplo, acá podemos ver un poco por los contornos, ¿cierto? Pero es ya muy poca, y eso significa que efectivamente y solamente cuando está completamente cubierto se puede dirigir la vista hacia el Sol sin mayor peligro. Eso sí, cuando no está 100% cubierto, sí hay que tener grandes resguardos. Bueno, el eclipse del 2019 fue un eclipse que nos vino a demostrar algo, ¿no? Lo tenemos fresco y sabemos qué ocurrió, lo sabemos porque probablemente lo observamos allá donde hayamos estado. Esto nos recuerda que se nos dijo que iba a existir este eclipse, se nos dijo dónde y cuándo iba a pasar, con una precisión de metros en los lugares donde este iba a ser máximo, con una precisión de centésimas de segundo en cuanto a en qué instante empezaba la totalidad, en qué instante terminaba la totalidad. Este nivel de precisión ya nos demuestra que en el fondo el conocimiento que tenemos en torno al movimiento de la Luna, el Sol, la Tierra y sus posiciones relativas es bastante precisa, y eso no deja de llamar la atención, no deja de ser un hecho importante. Estamos hablando de algo que podemos predecir a través de los años, y aquí tengo, esto se puede obtener, lo que acaba de aparecer, esa tabla que acaba de aparecer a la derecha, se puede obtener en el sitio de la NASA, y es una lista de eclipses, que están, en general, se ordenan por decenios, ¿cierto? Y va diciendo, bueno, tal día, tal fecha, tal hora, tal lugar, se va a poder observar un eclipse solar de tal tipo, ¿cierto? Habíamos hablado, parcial, total, anular. Esos cálculos están hechos, ¿sí? Y se pueden hacer, se puede programar, eso puede ser un muy buen ejercicio para estudiantes de ingeniería informática o de astrofísica o una colaboración entre ellos. Puede ser muy interesante programar en el fondo todo esto y llevar a cabo estos cálculos, lo que incluso nos conecta con otros aspectos de la vida humana. Todos sabemos que los eclipses, bueno, pueden ser sobrecogedores, y imagínense cuando son inesperados. Esto puede dar lugar a grandes descripciones, puede dar lugar a toda una mitología en torno a cómo entendemos ese fenómeno, esto de ocultar el sol, de perder el sol, de que el sol está siendo atacado, como a veces se entiende en la cosmología, por ejemplo, mapuche. Y esto puede tener entonces una trazabilidad histórica, porque efectivamente si uno puede predecir hacia el futuro cuándo va a haber un eclipse, uno también lo puede predecir hacia el pasado. Y también podríamos colaborar con historiadores, con antropólogos, y buscar desde esa conexión con precisión absoluta de cuándo y dónde ocurren estos fenómenos, un estudio de su percepción, ¿cierto? Que si las culturas lo ven de la misma manera, lo interpretan de la misma manera, cuáles son las coincidencias, cuáles son las diferencias. En fin, esto nos abre hacia una historia un poco más amplia, como un trazador muy claro de efectos y de fenómenos que han ocurrido sobre nuestro planeta. Bueno, en cuanto a ciertas características propias del año pasado, ocurrió en prácticamente al opuesto con respecto al año, ¿cierto? Ocurrió el 2 de julio, eso quiere decir que para nuestro hemisferio sur no estábamos para nada lejos del solsticio de invierno, es decir, cuando el sol está más bajo en el horizonte, cuando llega a una posición no muy alta en el mediodía. Y además, en el día, ¿cierto? En el día que ocurrió, el día 2 de julio, esto ocurrió en el atardecer. Tanto es así que el inicio del eclipse comenzó con el sol a solamente 22 grados de inclinación, esto en Santiago, un poquitito más en la zona de total oscuridad que fue en Coquimbo. Santiago y Valparaíso son muy comparables. 22 grados no es tanto, ¿sí? Ya estaba bastante bajo el sol y el eclipse en sí terminó ya con el sol por debajo del horizonte. Y esto habla entonces de que fue un eclipse que vimos más o menos tangencialmente, ¿sí? No lo vimos tan hacia arriba, lo vimos bastante hacia adelante, ¿sí? Hacia el frente. Bueno, esto entonces se conjuga por este doble hecho, ¿no? De que estábamos muy cerca del día más corto del año y estamos también cerca del atardecer. Bueno, ahí en la tabla podemos ver que estaba efectivamente predicho absolutamente ese evento para el año pasado y también el evento de este año, ¿sí? Vamos a hablar entonces de algunas de las cosas que nos dejó esta observación.
Bueno, no está de más recordar que para observar, ¿cierto? Cosa que vamos a hacer probablemente de nuevo hoy día, es necesario cubrirse los ojos, sobre todo si están en un lugar donde la oscuridad no se va a dar nunca, ¿sí? Entonces, cada vez que haya una parte del sol que esté expuesta, no olviden utilizar lentes solares, ¿sí? Eh, y si no tienen acceso a lentes solares que cumplan con la norma ISO 12312-2, pueden proyectar este eclipse solar, ¿sí? ¿Cómo se proyecta? Se puede proyectar a través de, por ejemplo, un pedazo de cartón, generando un pequeño hoyito, ¿sí? Esto un agujero que sea del orden de 1 milímetro de diámetro, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la punta de un lápiz o algo así, se puede hacer un agujero, y se puede buscar proyectar, ¿sí? A una distancia con la que hay que jugar un poco, pero proyectar sobre una hoja de papel blanca o sobre una pared lisa también puede funcionar muy bien. Proyectar entonces la forma, ¿cierto?, del sol semicubierto, ¿sí? En condiciones normales, al hacer esta proyección, simplemente aparece un punto, una redondela, ¿cierto?, que representa el sol completo. En caso de eclipse, entonces, aparece esta suerte de media luna, que bueno, en este caso es medio sol, ¿no? Sol parcialmente iluminado o parcialmente iluminante, ¿sí? Bueno, y esa proyección, de manera interesante, la pudimos observar. Estas son fotos del cerrito para los estudiantes de San Joaquín. Eh, lo podemos observar también a través de las hojas, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo en estas fotos son la proyección del eclipse a través de las hojas de árboles, ¿sí? Estas pequeñas lunitas invertidas o estas pequeñas sonrisas que podríamos decir, no son más que la proyección del eclipse a través de los pequeños espacios que quedan entre las hojas, y esta era la luz entonces del atardecer, ¿cierto?, que venía llegando para el sol prácticamente en su máximo nivel de cubrimiento del eclipse del año pasado. Insisto, esto es en San Joaquín, ¿cierto?, en el campus San Joaquín de nuestra universidad. Esto me lleva también a comentar que la experiencia del eclipse evidentemente depende de quién la observe. Entonces, acá cada persona puede que se haya fijado en cosas distintas, ¿sí? Y esto significa que la riqueza de lo que podemos presenciar, de lo que podemos observar, puede ser muy, muy beneficiada en cuanto comuniquemos, porque puede que yo no vea lo mismo que la persona que está al lado mío, puede que la persona que está al lado mío me haga ver algo que yo no estaba observando. Entonces, compartir lo que estamos mirando, lo que estamos viendo, lo que nos llama la atención, agranda, ¿sí?, esta experiencia del eclipse, y es una invitación entonces a compartirlo con quien sea que estén, donde sea que estén, siempre con las condiciones de seguridad que son importantes tomar. Bueno, ¿qué es esto del eclipse y cómo es este fenómeno que se observa? Aquí tenemos dos fotografías bastante hermosas, ¿cierto?, de la totalidad observada en la región de Coquimbo el año pasado. Bueno, la primera en realidad, la de la izquierda, es más bien en vuelo, ¿sí? Esto es no parado sobre la Tierra, sino que sobrevolando en un avión. La de la derecha es desde el observatorio La Silla, que está en la región de Coquimbo. Y bueno, observamos entonces que efectivamente el sol no está tan alto, ¿sí? No está tan lejos del horizonte, está un poquito elevado sobre el horizonte, ese poquito son unos 23, 24 grados sobre el horizonte. Vemos que está cubierto completamente y que se genera entonces esta sombra en el cielo, ¿sí? Hacia arriba tenemos un color bastante oscuro, tenemos el horizonte que igual está marcado. ¿Por qué pasa eso? Porque bueno, si bien a nosotros nos llega la sombra, o si es que estamos en estas posiciones, en el fondo vamos a estar en la sombra completa, un poco más allá no es el caso. Entonces la atmósfera, que se tiñe de azul cuando el sol está aparente, bueno, está teñida de azul en esos otros lugares, y por eso vemos esa luz azul, ¿cierto?, que está también en los lugares más alejados. Y eso quiere decir entonces que uno puede presenciar el avance de esta sombra, que llega como una suerte de parábola, ¿sí?, que avanza muy, muy rápido y que llega desde el oeste, ¿sí?, llega desde el poniente. Entonces, por ejemplo, si usted está en una zona elevada de la precordillera de Santiago y tiene vista hacia toda la ciudad de Santiago, a priori la sombra o la penumbra en ese caso va a aproximarse desde el mar, ¿sí? Es desde ese lado que la luna comienza a cubrir al sol. Bueno, para cuando se observaron estas cosas también hubo un par de fenómenos que llamaron la atención, tanto en la zona de oscuridad total como en la penumbra. Este eclipse de este año va a tener, bueno, una característica un poco diferente,
y vamos a ver cómo estos fenómenos observables pueden variar justamente con respecto a esta característica distinta. El eclipse de este año, esta es una animación generada por mi colega y amigo Sebastián Pérez, muestra cómo la sombra se va moviendo, ¿cierto?, a través del mapa, ¿sí? Y pasa efectivamente por la zona, esta vez de la Araucanía, ¿cierto?, al sur. Ahí está la sombra máxima, exacto, que pasa por la zona tanto de la costa como lacustre de la región de la Araucanía. Están marcados acá los grados, esa escala de colores que está en círculos, ¿cierto? Muestra el grado de oscurecimiento total, o máximo más bien, que se logra, y esta línea roja que va cruzando, ¿cierto?, el mapa, muestra el lugar donde se da la totalidad durante al menos una fracción de segundo, ¿sí? El máximo de oscuridad, o el máximo total de tiempo que da este eclipse, es de más de 2 minutos, ¿sí? Es 2 minutos y algunos segundos. ¿Y por qué esto puede variar? Puede variar justamente por la posición del Sol. El año pasado fue más corta esa exposición a la máxima oscuridad, en virtud de que el Sol estaba más bajo. Ahora estamos al otro lado del año. Estamos cerca del día más largo del año. Estamos cerca del solsticio de verano. Eso quiere decir que el Sol tiene un recorrido en el cual pasa mucho más alto en el cielo. Y además, durante este día, ¿sí?, vamos a tener el eclipse muy cerca del mediodía. Mediodía entendido como la posición más alta del Sol, que no corresponde a las 12, es un poco más tarde, ¿sí?, es a las 2:30 por ahí. Bueno, esto porque tenemos desfasado nuestro uso horario. Pero, en fin, esto quiere decir que el Sol está mucho, mucho, mucho más arriba a la hora en que va a ser cubierto, ¿sí? Eso cambia bastante la característica entonces de lo que vamos a poder observar este año. Bueno, entonces, evidentemente esto está predicho, el eclipse va a comenzar en escasos minutos más, va a tener su máximo en la ciudad de Santiago y la ciudad de Valparaíso a eso de las 13 con 1 minuto, con 2 minutos, va a llegar a un total de recubrimiento del orden de un 78-79%, y va a estar a una altura de 73 grados sobre el horizonte. Esto es muy difícil de mejorar, digamos, para donde estamos, ¿cierto?, a la latitud 33, latitud sur, que sería Santiago y Valparaíso, aproximadamente, ¿cierto? El cenit más alto no supera demasiado aquello, supera un poquito los 80 grados, pero no más. O sea, el Sol en realidad nunca pasa por arriba de nuestras cabezas cuando estamos en esa zona. Por aquí, por el sur, el Sol va a estar un poquito más abajo, porque, bueno, estamos un poco más al sur y eso cambia entonces un poco la posición del Sol, relativamente hablando. Pero igual está por encima de los 70 grados en el momento de la oscuridad total, va a estar a eso de 71, algo grados. Los horarios son prácticamente los mismos. Y bueno, ahí está lo de la duración, lo podemos ver en el GIF de la izquierda, abajo a la derecha nos va dando el total de duración central, ¿cierto? Que es en el lugar ideal, en este caso supera los 2 minutos, llega a los 2 minutos con 13 segundos aproximadamente, muy cerca de la ciudad de Pucón o de la ciudad de Villarrica, o por el lago Budi, por el lado más de la costa, ¿cierto? Acá en la región de la Araucanía. Bueno, una de las cosas que llama la atención es el cambio en la tonalidad de la luz, ¿sí? Les invito a observar un poco este fenómeno y a ver si estamos de acuerdo en eso, ¿eh? Porque esto también depende mucho de las percepciones de cada quien. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que algo que fue compartido por bastantes personas es que la luz, si bien se atenuó, empezó a atenuarse, no solamente se atenuó, sino que cambió un poco el tipo de color que podíamos observar. ¿Y por qué se da esto? ¿Sí? Voy a tratar de dar una explicación, ustedes me dirán si me creen o no, pero ¿de qué se trata esto? Se trata de que la luz del Sol, bueno, para poder llegar hasta donde estamos, tiene que atravesar la atmósfera, ¿sí? No tiene otra opción. Ahora, nosotros solemos ver eclipses parciales todos los días, al amanecer y al atardecer. Claro, ¿qué es lo que eclipsa al Sol? Es la misma Tierra, o tal vez puede ser un edificio, puede ser una montaña, puede ser el horizonte, si estamos mirando directo al mar, en ese caso es el mismo mar que parece tragarse, ¿cierto?, al Sol que lo cubre, cuando el Sol se acuesta o cuando el Sol aparece. Bueno, esos son en cierto sentido también eclipses. Claro, el Sol empieza entonces a iluminar solamente parcialmente, vemos solamente una parte de él. Bueno, en estos eclipses de los típicos a los que estamos acostumbrados en términos de luz de penumbra, ocurren cuando el Sol justamente está muy cerca del horizonte. Eso quiere decir que la luz solar atraviesa mucha atmósfera. ¿Qué es lo que hace la atmósfera? Bueno, la atmósfera dispersa la luz y esencialmente la luz
preferencialmente la luz azul. Y es por eso que incluso cuando no miramos directamente al sol, pero estando de día, el cielo nos aparece de un color, ¿sí? Y ese color es celeste azul. Son la luz que más se dispersa. Cuando el sol está cerca del horizonte, atraviesa una capa de atmósfera más de una vez y media más grande que cuando está más bien sobre nuestras cabezas. Y eso significa que la luz azul se dispersa tanto que prácticamente no nos llega. Por eso el amanecer y el atardecer tiende a los rojizos, colores que nosotros desde nuestra percepción, ¿cierto?, asociamos a colores cálidos. El amarillo, el naranjo, el rojo. En cambio, en un eclipse solar, así sea parcial o acercándonos hacia la totalidad o hacia un anular, claro, genera una penumbra, genera una iluminación parcial, ¿cierto?, del Sol, pero con un Sol que no está tan cerca del horizonte. Esto quiere decir que atraviesa menos atmósfera que cuando está atardeciendo o amaneciendo, y eso quiere decir que la luz azul se dispersa un poco menos. Entonces, es una luz de penumbra tanto como el amanecer o el atardecer, pero con una tonalidad distinta porque el azul está menos disperso. Esto le da entonces una tonalidad un poco más metálica, un poco más fría, ¿sí? Traten de percibir, ojalá a lo lejos, ¿cierto?, cómo llega la luz sobre los cerros, si es que se puede ver, o sobre distintos objetos de los cuales ustedes conocen más o menos los colores. Entonces pueden ser los colores de edificios, en fin. Fijémonos en la tonalidad. Y para quienes ya se fijaron en eso durante el 2019, entonces fijémonos en la muy probable diferencia que va a haber. ¿Qué es lo que ocurre? El año pasado, como decíamos, el eclipse se dio a eso de unos 22, 23 grados de inclinación del Sol. Bueno, este año va a ser a más de 70 grados. Eso quiere decir que cambia bastante más, ¿cierto?, la capa de atmósfera que va a atravesar esta luz de penumbra, que va a ser, por lo tanto, aún menor. Es decir, debiera verse aún más metálica esta luz. Eso es algo que también podemos intentar ver si nos da esta sensación, porque de nuevo después tiene que ver con la percepción de si la vemos como una luz fría o una luz más cálida, pero hay un fenómeno físico detrás que efectivamente está ligado a cuánta atmósfera atraviesa esta luz solar, parcial, ¿cierto? Bueno, otra cosa que llamó la atención, y esto me lo comentó un profesor de nuestra universidad, Daniel Ramírez, ¿cierto?, de química, me preguntó por correo, me dijo, parece que no voy a poder ver tu charla, pero el año pasado yo estuve en la región de Coquimbo y observé unas ondas, ¿sí?, una suerte como de luces y sombras que se movían con cierta rapidez en el suelo, que atravesaban el suelo, justo antes y justo después del eclipse. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto es un poco ya más, no sé si es observable en todos los eclipses, pero aparentemente lo fue en el eclipse pasado. Y tiene que ver con un fenómeno ya un poco más fino, ¿cierto? Que es que cuando tapamos, bueno, en realidad cuando no tapamos el Sol, nos llegan rayos de toda la superficie del Sol, ¿cierto? De todo el disco, como aparece el Sol corrientemente todos los días. Pero cuando está casi completamente tapado y queda un solo pedacito abierto, la luz que nos llega desde el Sol y que tiene que atravesar la atmósfera, ¿cierto?, viene de un sector mucho más pequeño y por lo tanto esos rayos llegan prácticamente mucho más paralelos entre sí que lo que lo hacen usualmente. ¿Qué significa esto? Significa que a final de cuentas atraviesan esos rayos la atmósfera con el mismo impacto, ¿sí? Tenemos acá a la derecha una figura que muestra rayos llegando todos verticales y exactamente paralelos, y que en este caso atraviesan una capa, ¿cierto?, turbulenta, que es la atmósfera en nuestro caso, ¿cierto?, para tener después una forma un poco distorsionada, donde se van a generar luces o sectores donde llega un poco más de luz, sectores donde llega un poco menos, por esta distorsión que genera la atmósfera. Cuando los rayos incidentes, es decir, los que vienen desde el Sol, son muy, muy paralelos, entonces se ve prácticamente directamente el dibujo de esta turbulencia de la atmósfera, pero sobre la Tierra, proyectada sobre la Tierra. Eventualmente eso es algo que podríamos haber visto si es que en esta zona donde estamos iba a ser de oscuridad total, no tuviéramos la lluvia que está cayendo en este momento aquí en Cunco. Pero bueno, es algo que también es un fenómeno observable y que ocurre durante los eclipses. ¿Qué pasa con la ciencia que se puede hacer en los eclipses? Bueno, cuando no está el Sol, hay que aprovechar de observar algunas cosas, ¿no? Lo primero tiene que ver con, o tal vez una de las primeras cosas que se pueden hacer, es observar la actividad solar.
en sí, ¿cierto? Acá lo que estamos viendo es una reproducción, ¿cierto?, de la corona solar con la luna tapando el sol. Existe algún nivel de vibración, tal vez podríamos decir, en los bordes, y esto es porque existe efectivamente algún nivel de desvío de luces y la sombra ahí toma una cierta forma, eh, por justamente la luz que aún de todas maneras tiene que atravesar nuestra atmósfera y lo hace siempre. Pero además vemos estas llamaradas, ¿no? Vemos un poco de la actividad solar que podemos aprovechar de medir, siendo que estamos cubriendo el grueso del Sol y podemos ver entonces lo que está pasando inmediatamente en los entornos del Sol, cosa que es prácticamente imposible cuando tenemos el Sol totalmente expuesto. Esto da lugar a técnicas en la astronomía, donde justamente lo de cubrir el lugar central de observación, cubrir la estrella, ¿cierto? En este caso el Sol, pero otras estrellas también puede ser, permite justamente recabar información sobre los alrededores. Es decir, cuando no está lo que me encandila, soy capaz de ver un poco más en la oscuridad, y en la oscuridad hay cosas también, ¿sí? Eh, y esa técnica actualmente, desarrollada por la astrónoma Alice Zurlo, está sirviendo para detectar cositas en torno de las estrellas, y una de esas cositas en torno a las estrellas, por ejemplo, el planeta en el que estamos, ¿cierto? La Tierra es una cosita que está en torno al Sol. Si usamos eso en otras estrellas, eventualmente podemos descubrir, bueno, otros planetas, ¿sí? Planetas de otras estrellas. Bueno, otro método de descubrimiento de planetas de otros sistemas solares que también tiene que ver con esto de eclipsar la luz de la estrella principal, sí tiene que ver con el tránsito de los planetas. Esta foto que está a la izquierda es una foto histórica del tránsito de Venus tomada en 1882. ¿Sí? Tránsito de Venus, de todas maneras, que es estudiado y utilizado para hacer ciencia desde bastante antes, desde el siglo XVII incluso, para determinar a través del tránsito, ¿cierto?, la distancia Tierra-Sol y el tamaño de Venus también. O sea, se viene haciendo ciencia bastante con esto, con este eclipse de Sol, pero que claro, no es la Luna, que lo cubre completamente y con una precisión admirable, ¿cierto? Esta coincidencia maravillosa que hace que la Luna tiene el mismo tamaño aparente que el Sol. Bueno, cuando Venus pasa adelante no lo tapa completo, pero lo tapa un poco, y eso se puede observar. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando el planeta, en este caso Venus, pasa por delante de la estrella, la luminosidad total que llega desde esa estrella, bueno, disminuye. Al disminuir esa luminosidad total, podemos detectar en el fondo que algo la está cubriendo, y si ese algo, bueno, cumple con las características de un cierto tamaño, podemos decir, bueno, esto aparentemente es un planeta. Eso también se da entonces por un cierto tránsito, ¿sí? El tiempo en que se cubre un poco, ¿cierto?, el brillo total de una estrella tampoco puede ser tan extenso, ¿sí?, para corresponder con este fenómeno. Entonces, bueno, aquí vemos en esta reproducción cómo este puntito blanco va recorriendo la cantidad de luz que nos llega de la estrella, y claro, baja radicalmente. Bueno, ese radicalmente está un poco exagerado en este caso para poner en juego el efecto, ¿cierto? Pero se logra detectar, digamos, que baja bastante la luz, y ojo, vuelve a bajar un poquito cuando el planeta pasa por atrás, y esto es porque el planeta también refleja luz de la estrella que lo tiene atrapado, ¿cierto? Y cuando a su vez es un eclipse de planeta, también existe entonces una disminución, una pequeña disminución del brillo del sistema, en este caso sistema estrella-planeta. Bueno, este es un método muy exitoso. Hoy en día se han descubierto del orden de 4.400 planetas que orbitan en torno a estrellas que no son nuestro Sol. Y de esos, del orden de un 78% provienen de esta técnica, de observar el tránsito de planetas alrededor de esta estrella. Es decir, utilizar los eclipses, ¿sí?, de la luz de estas estrellas para encontrar cada vez más planetas, ¿sí? Bueno, esto tiene fines directos de encontrarlos, sí, pero también evidentemente tenemos esta inquietud de buscar lugares similares al que nos dio la vida a nosotros, ¿cierto? En otros lugares de nuestra galaxia, ¿sí? Así que, bueno, son cada vez más y avanza rápido. Por ejemplo, como dato, les dije 4.400 actualmente. Para el eclipse del año pasado eran del orden de 4.000. O sea, hay unos 400 planetas nuevos en nuestros catálogos desde el eclipse pasado hasta ahora.
Bueno, también hay ciencia un poco más compleja, podríamos decir, o que nos lleva a teorías ya más avanzadas. Y acá tenemos un fenómeno histórico para quienes son amantes de la relatividad general, la gran teoría de Einstein, o una de las, en realidad, para rendirle honores a este gran físico. Eh, Resulta que en esta teoría ¿sí? Se dice o se plantea en el fondo que lo que nos aparece como la fuerza de gravedad, esto que nos tira hacia abajo, hacia la Tierra, ¿cierto? Que nos mantiene aquí con los pies pegados en la Tierra, no es en realidad el resorte de una interacción directa, ¿cierto? Del intercambio de algo entre la Tierra y nosotros, sino que es en realidad más bien la curvatura del espacio-tiempo en sí por la presencia de la Tierra. Bueno, esa curvatura se da entonces por objetos muy masivos. La Tierra, para nuestros ojos, es un objeto muy masivo, pero tanto para la Tierra como para nosotros, uno aún más masivo es justamente el Sol. Esto significa que en los alrededores del Sol, toda la luz que viaja debe seguir también una trayectoria curva, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados, desde nuestra observación de ciertos atardeceres o cuando la luz se ve traslúcida, la luz del sol traslúcida a través de las nubes, vemos que los rayos son muy, muy rectos, ¿cierto? Nos da la impresión entonces de que van siempre en línea recta. Bueno, eso no es así cuando pasan cerca de un objeto muy, muy masivo como el Sol o, bueno, otros objetos aún más masivos en el universo. Bueno, esta predicción de la relatividad general fue la manera en que pudo ponerse en evidencia esta teoría. Es decir, toda teoría necesita comprobarse para convertirse efectivamente en una teoría, tiene que tener su contraparte observacional. Y en el caso del Sol, o en el caso, perdón, de la relatividad general, esto pudo observarse utilizando al Sol como masa que desviara luz, pero para eso tendríamos que poder ver luz que idealmente viniera de detrás del Sol, o sea, luz no solar, luz de alguna estrella, ¿cierto? Que estuviera en el fondo. Pero ¿cómo diantres vemos luz que venga detrás de una estrella si tenemos delante la mayor fuente lumínica de la que tenemos conocimiento en la humanidad, que es el Sol? Bueno, usando un eclipse. En 1929, el famoso experimento de Eddington generó la observación de un eclipse solar que pasó no muy lejos del Ecuador, en Brasil, en las islas del África Occidental. Se instalaron comitivas que viajaron, esto en los gloriosos años 20, estamos hablando de una época relativamente turbulenta de la historia de la humanidad, pero entonces con varias misiones se pudo observar, y en la foto que tenemos a la izquierda es una foto histórica, ¿cierto? Del 29 puse diciembre ahí, pero era mayo, perdón, 29 de mayo de 1929, que, bueno, permite observar, en este caso no es tan aparente en la foto misma, pero recabando información de varias fotos se pudo observar posición de estrellas, cuya posición usual en nuestros catálogos ya era conocida por observaciones en momentos en que el Sol no estaba en esa posición, pero esta vez observándolas, ¿cierto? Con la presencia del Sol ahí, pero también con su ausencia porque estaba eclipsado por la Luna. De esta manera se pudo observar que efectivamente estaban corridas algunos grados, ¿cierto? Del orden de 5 grados, si mal no recuerdo, de su posición habitual, y por lo tanto se demostró que la luz se curvaba tal como estaba predicho en la teoría de Einstein. Así que un gran triunfo de la teoría, de una de las teorías más hermosas desde mi punto de vista de la física. Bueno, y siguen apareciendo técnicas que tienen que ver con el ensombrecimiento, ¿cierto? Con la aparición o más bien con la desaparición de la luz que esperamos ver. En este caso, esta foto es un eclipse bastante particular, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de Mimas, ¿sí? Estamos acá en el sistema Saturno, reconocible acá por los anillos, y se ve una raya negra, ¿cierto? Que atraviesa un poco estos anillos. Y esto es nada más que la sombra que proyecta Mimas, que es una luna, ¿cierto? Una de las 70 lunas aproximadamente que tiene Saturno. Eh, y que, bueno, proyecta entonces una sombra. Y esta sombra, bueno, nos permite, por lo tanto, afirmar que ahí está, ¿cierto? Mimas. Entonces, las sombras, la ausencia de luz, a veces nos habla de algo que sí hay. Y eso es como invertir un poco el argumento, ¿no? O sea, no solamente me están ocultando algo, sino que me están poniendo en evidencia otra cosa, que es aquello que está haciendo las veces de luna para el eclipse solar, ¿cierto? Lo que está haciendo
el objeto que oculta. Ese objeto tiene que, por lo tanto, existir. Y es a través de esto que se está estudiando muy recientemente, y esto ya es ciencia de hace un par de años nomás, se está pudiendo demostrar la deformación de los discos de formación de planetas, que son básicamente en torno al nacimiento de una estrella. La estrella empieza a absorber el material que está en su entorno, y en ciertas posiciones más o menos estables, entonces se empieza a formar poco a poco estos sistemas que menos mal existen, porque en el caso de la Tierra es el que nos da el sustento, ¿cierto? Entonces, cuando esto ocurre, básicamente se empieza a ordenar todo el material en torno a un disco, ¿sí? Es por eso que está la eclíptica, ¿cierto? El disco en torno al cual, o en el cual se mueven todos los planetas del sistema solar. Bueno, sin embargo, en varios sistemas se ha observado una pequeña sombra hacia el centro de estos discos de acreción. Claro, en nuestro caso los planetas ya están formados, pero existen tantas estrellas que muchas de ellas, que podemos observar, en el fondo está esto ocurriendo, ¿cierto? La materia está todavía muy dispersa y está distribuida en un disco, salvo hacia el centro. Y se ha podido demostrar que hacia el centro hay pequeñas perturbaciones porque se observan las sombras de esas perturbaciones, se observan de cierta forma ciertos eclipses que muestran que hay una parte de esta rotación que se da en otro plano. Bueno, eso es ciencia ya más de punta, ¿cierto? Son técnicas que están recién ocurriendo en el tiempo presente en la astronomía. Bueno, quiero dejar ahora el tiempo para que puedan hacer algunas preguntitas, entonces simplemente decirles que hay que aprovechar estas situaciones. El próximo eclipse total de Sol que ocurrirá en suelo chileno, sí, año 2064, falta bastante. Va a haber que viajar a otros lados del mundo si es que queremos ver un eclipse total, pero al menos si es que llegamos hasta ese momento, tenemos esa cita en el año 2064, agosto 12, ya está predicho, ustedes saben. Eso, muchas gracias y quedo entonces atento a las preguntas. Gracias, Daniel. Veo que pusiste, Eric, una pregunta en el chat, la leo. Sí, por favor. Dice, el estudio de sombras permite también saber la frecuencia de órbita de esos planetas con sus estrellas madres, lo cual permite estimar un poco la distancia con ellos mismos, o me equivoco, de parte de Rodrigo. Efectivamente, Rodrigo, varios de los parámetros de funcionamiento de estos sistemas, entonces el tiempo de revolución, a su vez también el tamaño, por cuánto espacio, ¿cierto?, ha sido cubierto, también se puede deducir, y bueno, utilizando estas cosas que se hacen mucho en astronomía, que es suponer, por ejemplo, que la densidad del planeta es más o menos la misma, a través de entonces el tamaño aparente también se puede deducir su masa, ¿sí? Y varios parámetros de ese tipo. Entonces se puede efectivamente hacer un estudio bastante detallado de no solamente la existencia de ese planeta, sino algunas más de sus características, dado este eclipse. Gracias por la pregunta, Rodrigo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si estoy en vivo, si me escuchan. Sí, al menos yo te escucho, Eric. Me imagino que todo el mundo también. Bueno, yo solo quería hacer un pequeño comentario y bueno, puedes abundar un poquito más en esto de por qué la luz se curva, ¿no? Entonces, quizás te faltó decir un poco que de acuerdo a la teoría, digamos, desarrollada por Newton, ¿no? Que la fuerza gravitatoria era proporcional a las masas entre los dos objetos, ¿no? Y inversamente proporcional a la distancia. Pero la luz no tiene masa, entonces, ¿cómo uno se explicaría que al pasar cerca de un objeto que tenga masa, la luz, que es se supone que es un ente, digamos, bueno, en este caso una partícula, digamos, la radiación electromagnética no tiene masa per se, entonces, ¿por qué se desvía? Entonces sería, digamos, por la razón que tú enunciabas. No sé si querías comentar un poquito más sobre eso.
Sí, bueno, gracias por el complemento, Eric. Efectivamente, es eso lo que genera la diferencia entre las dos teorías. Eso es maravilloso desde el punto de vista de la ciencia, porque necesitamos poder poner en evidencia los detalles que la hacen diferente. A final de cuentas, la teoría de Newton, que está por ende desde 1929 al menos demostrado que no es la mejor, sigue siendo extremadamente eficaz para describir un montón de fenómenos de la vida cotidiana y por eso la seguimos usando, porque es extremadamente exitosa. Pero hay una que es aún más precisa y eso es impresionante. Y para eso efectivamente había que dar en el callo en eso, en cuál es la diferencia conceptual entre las dos. Y efectivamente la masa entonces ya no es la que genera una fuerza atractiva para otras masas, sino que genera efectivamente el cambio en el espacio-tiempo en sí. Así que muchas gracias por el complemento, Eric. Efectivamente, eso es esencial para entender por qué tenemos que ir a buscar un eclipse para poder observar esa teoría, ¿no? O ponerla en evidencia. Mira, leo acá una noticia una pregunta de Elena. Dice, vi en las noticias que en Chile han habido 14 eclipses totales. ¿Cómo lo abordaron antiguamente? ¿Creyeron cosas extrañas o ya eran conscientes de este fenómeno? Bueno, esto mismo se puede buscar justamente en las tablas de eclipses. Como les decía, incluso si no tenemos, por ejemplo, miren, son las 12 en el pueblo de Cunco, está sonando la alarma acá. Incluso si no tenemos la portada del diario, por ejemplo, igual vamos a tener esa información porque la podemos calcular, podemos saber cuándo ocurre. Yo la verdad no he hecho ese estudio, pero es una pregunta muy interesante porque aborda el cómo culturalmente nos hacemos cargo de dar explicación a algo que es raro, a un fenómeno que no ocurre diariamente, que de hecho ahora ocurre durante 2 años seguidos en territorio chileno y la próxima vez va a ser en muchos años más, 44 años más. Entonces, no es regular, nos están quitando la fuente de calor, la fuente de energía, la fuente de vida hasta cierto punto, que es el sol. Entonces, por eso, por ejemplo, en la cosmogonía mapuche tiene una connotación de mal augurio un eclipse. Y con justa razón, digamos, porque efectivamente puede percibirse como algo negativo, nos están quitando nuestra fuente de energía. Eh, Sí, bueno, igual siguen preguntando, bueno, si la luz se curva por la carga, bueno, no es por la carga, un poco lo está explicando Daniel, es el espacio se curva debido a la presencia de la masa y entonces, digamos, al ser el espacio curvo, la luz sigue, digamos, el espacio y por lo tanto tiene esa apariencia de, digamos, de recorrer un camino curvo, ¿no? Esa sería como un poco la idea, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esperar un buen tiempo para el próximo eclipse, así que yo creo que los invitamos a todos a que, como no veo más preguntas, los invitamos a todos, digamos, a observar el eclipse de hoy, disfrutarlo, porque vamos a tener que esperar un buen tiempo y quizás no sabemos si vamos a estar, digamos, por acá todavía en esa época. Así que muchas gracias a Daniel por su excelente presentación, a todos los que se nos unieron y bueno, los invitamos a que observen el eclipse de manera responsable, ¿no? Eso, muchas gracias, Bueno, Eric, muchas gracias a todas y mira, todos. hay una última pregunta de Javiera, que la conocemos también, profesora de acá de la Santa María, que si has podido si has podido presenciar alguna de las actividades que organiza el pueblo mapuche en torno a este evento, si es que, bueno, habría que ver históricamente, por supuesto, no lo predecía, quizás a lo mejor no existe como parte de la cultura, pero ahora que lo conocen, si tienen algún tipo de actividad programada respecto al eclipse, ¿no? Si sabes algo al respecto. Mari y Javiera, sí, bueno, acá en Gualmapu efectivamente esto obliga a conectar con cuáles son las tradiciones en torno a los sucesos de los eclipses que, como bien dice Eric, son más bien conocidos por cuando se dan más que predecidos, ¿cierto? Pero sí, al menos yo personalmente no he presenciado en el camino, la verdad, como moverse no ha sido tan fácil, ha sido poco lo que he transitado, sí me he preocupado de llegar a los lugares donde tengo que ir y poco más. Pero lo que sí he podido leer de que efectivamente hay algunas tradiciones, algunas de los ritos que hacen parte de la cultura, ¿cierto, mapuche?
que se hacen en situación de eclipse, justamente para hacerle frente a estos malos augurios, para hacerle frente al hecho de que el Sol se cubre, ¿cierto? Efectivamente eso es una suerte de ciencia, ¿cierto? En el sentido en que la ciencia es simplemente recopilar la información que tenemos de la mejor manera, racionalizarla hasta donde podamos y tomar acción frente a eso, ¿sí? Y tratar de buscar algunas cosas. Entonces, efectivamente, las plegarias, por ejemplo, son cosas que sí hacen los mapuches, los yeyipún, ¿cierto? Yeyipún es una de las tradiciones que o de los ritos, ¿cierto? Que se generan cuando existe un eclipse. La verdad, no tengo claridad si va a haber alguno cerca de donde estoy, pero me imagino que sí. Bueno, y nos pregunta Diego, ¿cuál es la razón? Tú un poco hablaste sobre eso, pero ¿cuál es la razón, digamos, científica para usar lentes durante el eclipse? Ya, bueno, es súper importante esa pregunta, gracias Diego. Tiene que ver con que la luz del sol, ¿sí? Trae una diversidad de longitudes de onda, ¿sí? No solamente la luz visible. Y esas luces tienen bueno, un impacto directo en nuestra salud. Es por algo que usamos cotidianamente bloqueador solar, por ejemplo, para protegernos del cáncer a la piel. Bueno, el ojo también puede verse expuesto a cosas como cáncer. Pasa que usualmente el sol es tan brillante y estamos predispuestos naturalmente a no mirar al sol. Entonces, usualmente no estamos expuestos directamente a aquello, porque justamente nos cuidamos mucho de que el sol nos llegue directamente al aparato ojo y efectivamente hasta la retina, ¿cierto? Eh, pero pasa que ahora, como se atenúa el brillo, están estas ganas de mirar directamente porque ya no es el brillo en el fondo el que no nos deja mirar. Sin embargo, sigue habiendo luz ultravioleta, que es la luz más energética y la que es efectivamente más problemática para la salud. Entonces, el riesgo es estropearse los ojos, y es así de grave. Así que por ningún motivo mirar al sol, incluso cuando sea una pequeñísima parte que está expuesta. ¿Sí? En ningún motivo, solamente el sol completamente tapado se puede mirar directamente, pero eso solamente ocurre en los lugares donde hay totalidad y en vista de la lluvia que sigue cayendo, parece que ni siquiera por aquí va a ser posible hacerlo. Así que mirar al sol solamente con lentes solares. Por último, un filtro de soldadura del grado máximo también puede llegar a servir, pero a usar con cuidado. Solamente eso para mirar directamente al sol. Y es para no quemárselos, para no tener cáncer, ¿cierto? Para no estropearse los ojos. Claro, y como ya respondiste, y Manuel también preguntaba que si hay instantes donde se puede ver el eclipse sin lentes, como bien decía Daniel, solamente cuando estamos en la zona digamos, de umbra, ¿no? De cuando completamente está oculto el sol, ahí es que quizás se pudiera mirar, ¿no es así, Daniel? Absolutamente. Ahí y solo ahí se puede mirar directamente, pero cuando no sea el caso, entonces por ningún motivo, aunque sea un pedacito muy pequeño el que queda visible, igual puede ser dañino, ¿vale? Y esto es mejor prevenirlo que lamentarlo. Créanme, creo que todos adoramos nuestros ojos, son una conexión muy importante con nuestro entorno, cuidémoslo. Claro. Bueno, Constanza también pregunta si la luz ultravioleta puede ser detenida por un casco de soldador, o sea, por la... Sí, lo puede ser, pero los filtros del soldador tienen varios grados, ¿sí? Y hay que buscar el grado más alto, no me acuerdo el número, pido disculpas por eso, pero no es cualquier filtro incluso de casco de soldador que sirve, ¿vale? Por ejemplo, para observar el sol con lentes solares, el sol se ve muy, pero muy, muy atenuado. Casi que uno dice, pero esto es una estafa. Para observar el sol veo una mancha de un tenue color amarillo. Bueno, es tan, pero tan peligroso observar el sol que necesitamos atenuarlo a esos niveles para no estropearnos los ojos. Así que sí, de verdad no hay que tomarlo a la ligera. Creo que es grado Bueno, 14 el más alto, sí, anda por ahí. Yo estaba pensando en 12, pero no quise aventurarme con número porque de verdad tiene que ser el más alto que existe. ¿Sí? Si van a una ferretería, corriendo a una ferretería, pregunten en el catálogo cuál es el grado, la graduación más alta y si de ese tienen. Si no hay de ese, entonces no es recomendado y no nos queda más que, bueno, proyectarlo, por ejemplo. Lo que no deja de ser ya interesante, ¿eh? Lograr esa proyección del eclipse puede llegar a ser súper bonito como esa foto de las sonrisas que nos daba la luz que pasaba entre las hojas.
Bueno, ahora sí creo que no hay más preguntas, así que, bueno, Daniel, te damos de nuevo las gracias. Espero que te puedas, ojalá que tengas suerte y deje de llover o por lo menos puedas ver algo. Y Daniel tenía la idea de desplazarse un poco más hacia digamos, el punto donde pasa digamos, el centro donde va a ocurrir la oscuridad total, ¿no? Así que le deseamos toda la suerte. Muchas gracias de nuevo por este seminario, digamos, aquí aprendimos siempre un poquito más. Así que gracias, Muchas Daniel. gracias a todas y todos y ahora a disfrutar del eclipse. Bueno, hasta luego a todos. Chao.